la habían destrozado. Son ciudades amuralladas y esta estaba ya comenzando el Valle de la Umbría, se llama. Y ahí se puso a reconstruir esa capilla. Y estando haciendo esto, todo el mundo lo creía loco, el Señor le habla a través de un crucifijo, le abre los ojos y le dice, reconstruye mi iglesia. Que amenaza ruina. Claro, era evidente, ¿no? La iglesia estaba destruida, la capillita. Y él lo asume como su labor. Él se pone a reconstruir la capilla. En eso de estar reconstruyendo la capilla, muchos otros que se burlaban comenzaron a descubrir algo y quisieron comenzar a ayudarle, sobre todo los jóvenes amigos de él. Y él de esa manera fue contagiando a otros hasta que llegó un momento en que no solamente los llevó a la reconstrucción material de la iglesia, sino a la reconstrucción espiritual de la iglesia, a reconstruir la iglesia desde nuestras vidas. Entonces, es por eso Francisco de Asís, Inocencio III, cuando él lo visita ya para que le apruebe su experiencia, Inocencio III tiene una visión y ve que la iglesia se está derrumbando y ve un hombrecillo que pone su hombro y la sostiene. Era Francisco. Y por eso Inocencio III aprueba esta experiencia incipiente de unos frailecitos mendigos, porque Dios le muestra que tiene un propósito con ellos. Y en ese contexto, Francisco, pues, cada vez más expone su locura a muchos. Es curioso, ¿no? Cómo la locura de algunos es la verdad que necesitan encontrar otros. Pero esa locura vivida de una manera generosa y simple y sencilla. Es la simplicidad de la vida, vivir en la simplicidad del amor de Dios. Bueno, muy bien. Una de las enamoradas fue Clara de Asís. Clarita lo veía pasar por su casa, era una niña de 12 años, 13, 12 años, iba a cumplir 14 creo. Y entonces ella lo veía pasar, él pasaba gritando, ¿quién me regala una piedra? Y la gente le decía, loco, y le tiraban piedras y decía, gracias, gracias, gracias. Y entonces recogía las piedras y se las llevaba para ir a reconstruir su capilla. Pues esta chica comenzó a sentir que esa locura de Francisco no era simplemente la locura de Francisco, sino que era un evangelio vivo. ¿Qué era el evangelio? ¿Qué era la pureza, la autenticidad del mensaje de Cristo? Y ella comienza a sentir el deseo de tener esa vida y de huir de esa otra vida, de huir de esa vida falsa. Y entonces hace algo impresionante. Una noche decide volarse de la casa, irse de la casa. Pero para irse, decide irse de la casa y salir por la puerta de la muralla que se abría solamente cuando sacaban los muertos. Era la puerta de los muertos. Pero lo impresionante de eso es que era una puerta que se necesitaban al menos 4 hombres para quitarle la tranca. Y dice el escritor, el que narra esta historia, que se llama Celano, el historiador dice, nadie se explica cómo ella abrió esa puerta o quién se la abrió. El hecho es que ella salió por esa puerta porque el último mensaje que dio fue, estoy muerta a esta vida, pero estoy viva para Dios. Y se fue. Su familia enloqueció porque era una niña no solamente hermosa, sino que era una niña en la que tenían puestas sus esperanzas. Ustedes se acuerdan que en aquella época, claro, casaban a la una, los nobles con los
esto y la dote y todo este poco de cosas. Y venía, pues, se salvaguardaba la pobreza de esa manera. Ella se va y su familia, cuando ya se va, Francisco la recibe, se la lleva a un convento de unas monjitas, porque Clara le dice, yo quiero ser como tú, yo quiero vivir solo para Dios, yo quiero... Él va y le pone el vestido de un pobre, igual que él se puso, y se la lleva a donde unas monjitas que había, y le dice, cuídenmela. Y las monjitas se la cuidan. Yo voy a reconstruirle el conventico. Y cuando se va y le termina de reconstruir la capillita, Clara se va a lo que se llamará el convento de San Damiano y su familia llega a sacarla de ahí, a llevársela. Y en el momento en que la van a llevar, a agarrarla para llevársela, ella se quita el velo que tenía y tenía completamente rapado la cabeza. Y su familia se entra en shock tan fuerte de lo loca que les parecía que salen corriendo y se van. Poco tiempo después, su prima Inés se contagia de lo mismo. Y su tío, que era bastante violento, va a buscar a Inés y dice, esta no nos la hace, ahí está, nos la llevamos. Se fueron, estaba arrodillada en el Santísimo con Clara, la arrancaron de las manos de Clara, se la llevaron y Clarita vino y le dijo al Señor, Señor, tú eres nuestra fortaleza, se arrodilló, tú eres el que nos defiende, no permitas que se la lleven. Se arrodilló y entonces la llevaban, 6 hombres grandes, comenzó a volverse pesada, que ni siquiera llamaron otros más porque no la podían levantar y entre todos los hombres que había no podían levantarla del suelo. Se asustaron tanto que se fueron corriendo y la dejaron ahí. Inés regresó feliz al convento a acompañar a Clarita. Poco tiempo después, la mamá de Santa Clara se metió también en el convento y fue religiosa con ella, pero ya no la fueron a sacar. Pero observen ustedes cómo Clara ella contagia. En una oportunidad en que el pueblo está siendo atacado por los sarracenos, que era prácticamente como aquellos que venían a arrasar con la fe, y básicamente eran árabes. Entonces eran incrédulos. Entonces ella sale con el Santísimo, como está aquí, levanta la custodia y detiene la custodia frente a los ejércitos de miles de hombres y en ese momento ellos ven el resplandor les da miedo el resplandor de la hostia y salen huyendo. Porque tuvieron la visión de que había un ejército inmenso detrás de ella. Pero fue la fe y la confianza de una niña frente a Dios. Impresionante, ¿no? Ese es el heroísmo de Santa Clara de Asís. Y era una niña que nos enseña cómo confrontar las pruebas de la vida. Este mismo día, 11 de agosto de 1984, el fundador de la espiritualidad a la que yo pertenezco, un hombre colombiano del sur de Colombia, Tumaco, llamado Lino Sevillano, recibió también una experiencia muy bonita en la que la Madre del Cielo, el Señor, lo visitan ese 11 de agosto de 1984, un día como hoy, y comienzan a revelarle, como a Sor Faustina, toda una experiencia espiritual, fundamentada en la devoción a la Santísima Virgen María. Una espiritualidad que en la línea de San Luis María Griñón de Montfort, San Alfonso María de Ligorio y San Bernardo Abad, busca precisamente que seamos consagrados a ella
porque ella es la criatura perfecta a la que ama Dios y porque Dios nos llama a ser como ella, porque la verdadera reconstrucción de la iglesia la realiza Dios cuando nosotros somos como María y volvemos a vivir una vez más el estado que ha perdido la iglesia, quiere decir todos sus fieles, que es el estado de la gracia o el estado de la virginidad sobrenatural, no simplemente física, sino sobrenatural, estado de la gracia. Cuando una persona vive en gracia de Dios, Dios restaura su vida y restaura su existencia, su casa, su proyecto de vida, todo. Es la forma de defender nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, contra todos los enemigos que nos atacan, el mundo, el demonio, la carne, el tener, el poder, el placer y todo lo demás. Pero es la forma en la que podemos salirle al paso y al frente a realidades que están destruyendo, que están enfermando, que están destruyendo el ser humano. Todo lo que existe, todas estas desviaciones sexuales, desviaciones de géneros, todo esto que existe, tanta falsa ideología, tanta desorientación, rencores, tanta falsa realidad en la que se mete el ser humano, todo es consecuencia de eso, de esa acción del mundo, el demonio de la carne, de todas esas errores, de todas esas realidades que entran en la ingenuidad e imprudencia de muchos y destruyen su existencia, esclavizándolos y sometiéndolos y creándoles una fantasía y llevándolos a destruir su hogar, su vida, su honra, su realidad, pero llevándolos a lo peor, a destruir su estado de gracia, para vivir en un estado de desgracia, sometidos a toda la acción del mal. Entonces, cuando una persona vuelve a la acción de Dios, vuelve a la gracia, Dios la puede salvar y puede reconstruir su existencia. Entonces el Señor nos invita hoy a que nosotros imitemos a la Santísima Virgen María, porque imitándole a ella es que no hay santo sobre ella, ¿o sí? El único es Dios. Dios es el santo de los santos. Pero después de la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María. Y no en el mismo rango de la Trinidad, es criatura. Pero ella es la obra perfecta de Dios. Entonces, si nosotros queremos reconstruir nuestra existencia, lo único que debemos hacer y el secreto para hacer es ser como ella. Por eso la espiritualidad se llama hijos de la Madre de Dios. O sea, los hijos de María, como decía San Luis María Griñón de Montfort, que esos son los apóstoles de los últimos tiempos. Eso decía Luis de Montfort, decía, ellos irán llevando el mundo precisamente a la Virgen e irán como ella, como peregrinos en la realidad, no instalados en nada ni en nadie, como peregrinos con la mirada puesta en Dios y en los hombres. E irán como peregrinos avanzando, pero la cruz se convertirá en su bastón para avanzar. Es bella la actitud. La madre usa la cruz para avanzar y nos enseña cómo usar la cruz de nuestra vida para avanzar en Dios. En ese sentido es importante que nosotros también aprendamos a ser como la Virgen María, peregrinos por esta tierra, no nos instalemos en nada ni en nadie y aprendamos a ser peregrinos hacia Dios. Esta no es la tierra definitiva suya, ¿no? ¿O sí? Por eso tenemos una eternidad por delante y no nos la podemos perder. Entonces, la Virgen nos enseña cómo llegar a la eternidad. Pero es fácil, ya les di la clave. ¿Cuál es? ¿En qué? En ser como ella. ¿Cómo es ella? Virgen. Quiere decir limpia y libre de todo lo que no es de Dios. Y por eso ella tiene capacidad para recibir a Dios. Para que Dios venga y haga en ella todo lo que Él quiere. Eso es lo bello.
limpia y libre de pecado y de todo lo que no es de Dios. Entonces, esa es la clave. Y ténganlo en claro. A ver, para que cerremos el ciclo, ¿cómo se adquiere la gracia de Dios? Por medio de... A ver, piénsenlo bien antes de responderme. No me respondan a la carrera. ¿Por medio de qué? Piensen en la doctrina de la iglesia. ¿Cómo se adquiere la gracia de Dios? No, piensen lo que me están diciendo. ¿A través de qué? De los sacramentos. No se pierdan. No se pierdan en su fe. Los sacramentos son la fuente esencial de la vida de la gracia. Y con todo respeto se los digo, pero hay tanta ignorancia en esto que las personas viven a medias, porque no viven los sacramentos, no disfrutan los sacramentos, no aprovechan los sacramentos. Es más, ni siquiera los tienen como una fuente de gracia, de vida, de todo. No. Ay, me toca confesarme, Dios mío. Y está el padre Fernando confesando, qué horrible. Y yo no quiero que me vea la cara. Mejor voy con el otro padrecito. No, me voy para otra parroquia. Entonces, que nadie se pierda la vida de la gracia. Y la vida de gracia está en cada sacramento, la confesión, la comunión, obviamente. La confesión es la renovación de qué sacramento. A ver, me va a tocar darles un curso de doctrina de la iglesia, porque si no ustedes, yo creo, los años que esté aquí voy a tener que educarlos bien educaditos. A ver, ¿de dónde? Del bautismo. Sacramento de la confesión es ¿qué? La renovación de ¿qué? Del bautismo. ¿Está bien? Cada vez que usted se confiesa, restaura en usted la gracia bautismal, que es la gracia sacramental en plenitud. Y usted vuelve a ser limpio y libre de todo lo malo. Y si se mantiene en la gracia bautismal, a usted se le va a llamar ¿cómo? Eso, ahora sí ya vamos en la nota. Santo, santa. Dios nos quiere santos, pero para que seamos santos debemos constantemente acogernos a la vida de la gracia y dejar de vivir una vida falsa, una vida mediocre, una vida medias, una vida mala, una vida viciosa, una vida llena de cosas desorientadas y enfermizas que lo único que nos hace es someternos, degradarnos y hacernos infelices. ¿Está claro? Esto es importantísimo. La Virgen María nos enseña a vivir ¿cómo? En gracia de Dios, en la vida de la gracia a plenitud. Por eso es bueno seguirla a ella y pedirle a ella, un día como hoy, pedirle a ella que no nos deje nunca perder la gracia de Dios, sino que al contrario ella nos anime con su amor de madre y que ella nos ayude. Cuando yo vivo en la gracia de Dios y cuando yo me acojo a la gracia de Dios, yo estoy reconstruyendo la iglesia. ¿Qué soy yo? Salvando la iglesia. ¿Qué soy yo? Como lo hizo Francisco y Clarita. Y seguimos los pasos de San Francisco. Y reconstruyes todo. Porque el que vive en gracia de Dios reconstruye su hogar, las relaciones con los suyos, todo. Porque el que vive en gracia de Dios, Dios lo inspira. Dios lo mueve. Dios lo bendice. Dios lo llena. Tiene todo, cuenta con todo. El que no vive en gracia de Dios, vive escaso a toda hora, pobre, limitado, a medias. Qué pesar vivir así, teniendo un banquete tan bello servido. ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Y por qué no, al disfrutarlo, dispensarlo? Ser dispensadores de la gracia de Dios. Que quien se acerque a nosotros quede contagiado. ¿Está bien? ¿Contagiado de qué? Eso, de la gracia de Dios, de la gracia de Dios, que va llenando nuestra vida y la transforma. Muy bien, amén.